Yo inicialmente hice unos estudios de arquitectura, pero curiosamente esa aproximación a la arquitectura lo hacía también con una perspectiva humanista, si se quiere, de pensar desde la perspectiva sociológica cuáles son las necesidades del ser humano en función de la vivienda, psicológicas, o sea, qué requiere una persona para sentirse bien en los espacios que vive. Y esa era un poco la aproximación con la que yo fui a la arquitectura. Finalmente entendí que ese no era como mi escenario, y particularmente yo estudié también en la Javeriana, que estaba muy centralizada en el diseño. Entonces, ese no era mi escenario. Y de todas maneras siempre había tenido una vocación como orientada hacia el servicio público, hacia los temas, como le digo, eso de pensar en la persona, sus necesidades, sus requerimientos, y pensé que el derecho era una carrera que por su amplitud permite ese tipo de aproximación. O sea, yo soy de Pasto, y en la ciudad de Pasto entonces creé un medio de comunicación, una revista orientada a mover temas jurídicos, económicos, políticos. Dirigí un periódico, o sea, todo un poco en esa dimensión y en esa orientación de tratar de formar opinión pública. Y el derecho, digamos, particularmente el derecho constitucional, pues tiene esa orientación hacia la formación de opinión, hacia la adopción de decisiones políticas desde una esfera distinta de la partidista o de la electoral. Entonces, ese ámbito del derecho constitucional pues abrió esas posibilidades. Es curioso porque cuando yo estudié Derecho, pues el derecho constitucional era como para los académicos, los especialistas, la gente que, o sea, no había mucho campo de acción para un constitucionalista. Sin embargo, ese era lo que a mí me motivaba, me llamaba la atención, y con la Constitución del 91 hubo una transformación radical. O sea, el derecho constitucional se volvió protagonista, y quienes tenían esa vocación por el derecho constitucional empezaron a encontrar una serie amplísima de escenarios en los cuales podían desarrollarse, y hubo una eclosión, digamos, de constitucionalistas en Colombia en materia de derechos humanos, en materia de control constitucional, en materia de desarrollo mismo de la Constitución. Entonces fue un cambio notable, que para mí lo más significativo de esa Constitución del 91 fue que logró concertar a un muy amplio consenso. Digamos que, a diferencia de lo que habían sido las constituciones anteriores, incluida pues la del 86, que tenían un sello partidista, y que por consiguiente había sectores importantes de la sociedad que se consideraban excluidos, que tenían resistencia y reserva frente a la Constitución. En el 91 se logró una Constitución de unidad. O sea, hubo, como siempre en toda obra humana, pues hubo personas críticas y reservas, pero no era una reserva que implicara un fraccionamiento de la sociedad colombiana. El derecho de amparo, como se conocía, o la acción de amparo, o el recurso de amparo, todos los movimientos políticos que llevaron proyectos, y fueron innumerables proyectos de reforma constitucional, incorporaban de una u otra manera ese derecho. Pero al constituyente Juan Carlos Esguerra, que trabajaba en la Comisión Primera, se empeñó pues en darle forma a ese derecho de amparo. Y yo, que era su asesor, pues, me dijo, bueno, trabajemos esto. Y dije, bueno, trabajemos esto, pero le propongo que le cambiemos el nombre, que le pongamos un nombre. Me dijo, bueno, póngale el nombre que quiera, pues trabajemos este tema. Investigando un poco, se me ocurrió el nombre de la tutela. Pero sí había un propósito de acercar la justicia al ciudadano. Y en eso la tutela ha tenido un enorme éxito. El tema de una reforma a la Constitución, hay distintas maneras de aproximarlo. Yo tengo un talante conservador, no digamos que una afiliación partidista que uno como juez definitivamente no puede tenerla, pero sí tiene claro, y como juez constitucional sí tiene una manera de aproximarse a las cosas, como lo que llamo esa aproximación conservadora.
Y desde esa perspectiva, cuando uno se refiere a las reformas constitucionales, piensa que las reformas debieran ser realmente excepcionales, que las instituciones sociales requieren un tiempo para aclimatarse, para acomodarse, y que ese discurrir del tiempo va permitiendo que las personas se apropien de las instituciones les den sentido, las acomoden, las ajusten, les corrijan sus imperfecciones. No se trata de algo intangible, inmutable, o sea, es susceptible de reformas, de ajustes cuando se requiera, pero esos ajustes deben ser a su vez fruto de un proceso reflexivo muy grande. Entonces muchas veces cuando se procede de manera improvisada a alterar lo que son los elementos nucleares de la estructura social, pues se avanza en una dirección más bien peligrosa, no deseable. Y yo decía que para los jóvenes, para los estudiantes y para quienes están en el proceso de formación para ser abogados, una idea, una experiencia que yo podría transmitirles es la idea de pensar críticamente. Y en eso decía que muchas veces es preferible tener muchas dudas más que certezas. Las certezas muchas veces llevan a las rigideces, a los dogmatismos. En cambio, cuando uno tiene duda, implica que se aproxima a las realidades con la mente abierta, tratando de buscar verdades, de repensar las cosas. Desde que yo estaba en la Constituyente, luego estuve en el Consejo Superior de la Judicatura, y desde esa época pues un poco la obsesión de mucha gente era el tema de la justicia digital, la justicia electrónica, la justicia en línea. Y han pasado pues 25 años y no hemos avanzado significativamente en ese campo. Y yo creo que la Corte Constitucional y el proceso constitucional es el que mejor se presta para ese tema de avanzar en la digitalización. Bueno, nosotros con mi señora tenemos dos hijos, una niña, un niño, pues que ya son mayores, son estudiantes todavía. Y no, es una relación bastante armónica. Pues el trabajo, de todas maneras, yo creo que, pues como en todo, muchas veces le roba demasiado tiempo a la vida familiar, y eso es algo que extraña con frecuencia a la familia, pero creo que también encontramos momentos para compartir pues la misma circunstancia de este trabajo que implica estar en contacto con tantos temas de actualidad y de interés nacional. Permite que se hagan debates en el almuerzo, se comentan, se discuten. Por supuesto que no siempre coincidimos. Mi señora y yo somos más homogéneos en la manera de pensar. Los hijos a su vez tienen también sus propias ideas, pero todo es dentro de la mayor armonía. Es una familia muy unida, de mucho respeto, de mucho amor. Mi biblioteca aquí está en proceso de construcción, de traslado. Pues a mí me sorprendió este final de mi periodo en la Corte con esta cuarentena, y estoy en ese proceso de trastearme. Yo quisiera escribir un poco pues, estas experiencias, una cantidad de temas que uno se le quedan un poco a medio camino. El trabajo en la Corte muchas veces es frenético, una cantidad de temas que van atropellando, y que uno quisiera muchas veces tratar de escribir con mayor reposo, con mayor tiempo de reflexión y elaboración. O sea, es una etapa que creo que pudiera ser igualmente productiva, esta de terminar mi tarea en la Corte.